Hola, mi nombre es Javier Torres. Tal vez hayas oído mi nombre en algún lugar, tal vez no. No importa mucho. Lo que importa y lo que realmente quedó grabado en mi mente son las experiencias que viví. Trabajo como asistente técnico en una morgue de la ciudad de Medellín, en Colombia. Hay algo que nadie habla sobre este lugar. Tiene una presencia, una energía. Yo lo sentí desde el primer momento en que comencé a trabajar allí, hace años. Es un lugar donde la vida se queda atrás y donde el silencio tiene una voz propia. Antes de hablar sobre lo que sucedió, necesito contar algo. Hay una historia que circula entre los más viejos y es una historia que me hizo cuestionar mi cordura. El viejo Abelardo, uno de los empleados más antiguos, siempre dice: los muertos no descansan donde no se les respeta. Y eso es lo que vas a entender a continuación. ¿Alguna vez has tenido la sensación de estar siendo observado, incluso cuando estás solo? Yo solía sentir eso constantemente. Mientras recorría los fríos y mal iluminados pasillos de la morgue, siempre acompañado por el lento ritmo de mis propios pasos resonando en las paredes. Pero nada me preparó para lo que sucedió esa noche. Todo comenzó una madrugada. La ciudad estaba tranquila y yo estaba trabajando el turno de noche, como de costumbre. La morgue estaba silenciosa, excepto por el sonido ocasional del viento golpeando las viejas ventanas. Estaba en la sala de autopsias cuando escuché un golpeteo suave en la puerta. Fui hacia allá y, al abrir, encontré a Sofía, una joven técnica que había comenzado hacía poco tiempo. Javier, yo vi algo. Su voz temblaba. Le pregunté qué había pasado y ella me contó una historia que aún me pone los pelos de punta. Sofía estaba sola en el otro bloque, preparando los cuerpos para la próxima autopsia, cuando comenzó a escuchar murmullos. No era algo claro, pero la voz parecía venir del interior de la morgue. Pensó que podría ser algún tipo de fallo en el sistema de ventilación o, quién sabe, el sonido del viento. Pero lo que no esperaba era que, al girarse hacia la mesa de trabajo, viera el cuerpo de una mujer que estaba allí, comenzar a mover los dedos. Sofía pensó que estaba alucinando, pero cuando miró de nuevo, la mujer tenía los ojos completamente abiertos y la miraba fijamente. Corrió hacia mí, y yo, en un reflejo de escepticismo, fui a la sala para verificar. Pero cuando entré allí, el cuerpo estaba intacto, con los ojos cerrados, como debía estar. No le dije nada a Sofía en ese momento, pero su mirada me hizo darme cuenta de que algo realmente extraño estaba pasando. Esa fue solo la primera vez que sentí que la morgue no era un simple lugar de trabajo. Una semana después, algo aún más perturbador sucedió. Andrés, uno de los forenses que trabajaba allí, había sido llamado para hacer una autopsia a un hombre que había muerto de causas naturales, aparentemente. Pero la noche terminó tomando un giro muy diferente. Yo estaba en la sala de al lado cuando escuché los gritos de Andrés. Cuando llegué corriendo hacia la sala de autopsias, él estaba temblando, con las manos cubriéndose la cara. Nunca lo había visto tan asustado. Javier, no vas a creerlo. Vi algo en el cuerpo, por favor, sáqueme de aquí. Estaba completamente fuera de sí. Andrés me contó que, mientras examinaba el cuerpo, vio una mano surgir del interior del pecho del hombre. La describió como algo sólido, no una visión, sino una mano real, con dedos largos y pálidos, que salía de las vísceras como si el cuerpo estuviera intentando levantarse. Yo, que siempre había sido escéptico, pedí ver el cuerpo. Pero, cuando llegamos allí, el cuerpo estaba perfectamente intacto, sin ningún signo de que algo hubiera salido de su interior.
Andrés insistió en que la mano estaba allí, pero nadie más vio nada. Fue esa noche cuando comencé a darme cuenta de que tal vez la morgue no era solo un lugar de muerte. Era como si algo más, algo inexplicable, estuviera allí también, acompañándonos en cada paso. Y entonces llegó la noche en que todo cambió. Era un martes y yo estaba solo en la sala de almacenamiento, tratando de organizar los papeles y los registros de los cuerpos que llegaban. Fue cuando escuché, una vez más, los murmullos. Esta vez no era una sola voz, eran varias, voces susurrando, como si vinieran desde dentro de las paredes. Sabía que no estaba loco, algo estaba allí, con una intención clara. Algo intentaba comunicarse. Ya no pude quedarme más tiempo solo en ese lugar. Fui hacia la sala principal, donde la luz parpadeaba intermitentemente. Cuando entré, vi una sombra en la puerta de la morgue. Era una figura alta, con una forma distorsionada, como si estuviera contorsionándose dentro de su propia sombra. Casi no podía respirar. Javier. Susurró la voz, pero no era humana. Mi cuerpo se congeló. Era como si una energía helada recorriera mi espina dorsal. Sabía lo que estaba pasando. Estaba siendo observado, por lo que sea que fuera. Era la sensación de estar siendo observado. Pero no por alguien que estuviera allí. Era algo del más allá. Algo que nunca debería haber llegado hasta nosotros. Algo que existía entre el umbral de la vida y la muerte, esperando cruzar al lado de los vivos. Cuando la noche finalmente terminó y salí de la morgue, mi cuerpo aún estaba tenso y mi mente hervía con las imágenes y sonidos que me habían acechado durante ese turno. No sé qué realmente sucedió en esa morgue, pero sé que lo que vi y escuché allí no puede ser explicado con la lógica de un mundo normal. El terror que sentí no fue solo físico, sino psicológico. Algo más allá de nuestra comprensión estaba allí. Ahora, cada vez que paso cerca de la morgue, todavía siento esa sensación de estar siendo observado. Pero aprendí a vivir con ello. O tal vez, eso es lo que la morgue quiere. Dejarnos con una duda constante. Una sensación de que hay algo más. Algo que nunca debió haber sido despertado. Próximo relato. Soy Andrés Salazar. Y quizás no creería en todo lo que vi si no hubiera sido el principal responsable de vivirlo. Cuando hablo de esto, hablo de algo que no tiene explicación racional. Algo que aún hoy me atormenta. Hoy voy a compartir con ustedes una de las historias más aterradoras de mi vida, que ocurrió en la morgue donde trabajé por más de 5 años. Sé que probablemente ya han escuchado historias de espíritus, almas perdidas. Pero nada, absolutamente nada puede preparar a alguien para lo que viví. Como todos saben, las morgues tienen una fama que precede a cualquier otro lugar. El olor a muerte es inconfundible. Y por más que la razón trate de convencernos de que es solo el aroma de cuerpos en descomposición, en un nivel más profundo, sientes algo más. Algo que te hace mirar por encima del hombro constantemente, como si estuvieras siendo observado. Mi vida como técnico de morgue comenzó de manera muy simple. Cuando recibí la vacante en 2012, estaba buscando un empleo estable y dispuesto a enfrentar lo que fuera necesario para sobrevivir. Tenía 24 años y nunca imaginé que al firmar ese contrato estaría entregándome a una experiencia que cambiaría mi vida para siempre. La morgue de Santa Teresa estaba ubicada en una parte más alejada de la ciudad. El edificio era antiguo, con paredes gruesas y un piso que crujía con cada paso, como si el lugar estuviera recordando algo que ocurrió hace mucho tiempo. Y lo estaba. No lo sabía en ese momento, pero ese lugar estaba marcado por una historia muy oscura. Poco después de mi primer turno, los empleados más antiguos como Santino me dieron una advertencia.
Nunca te quedes solo en una de las cámaras frías después de medianoche. Algunos de nosotros ya hemos oído cosas. Ellos se reían de eso, pero sus ojos no mentían. Yo, claro, pensé que solo era superstición, pero pronto me di cuenta de que algo no estaba bien. En los primeros meses me acostumbré a la rutina. El trabajo era simple, pero las noches, el lugar se transformaba a medida que la ciudad caía en el silencio. Comencé a notar pequeñas cosas que me dejaban inquieto. Sonidos inexplicables, como susurros provenientes de las cámaras frías, un leve movimiento de sombras por los pasillos, el sonido de pasos que no pertenecían a nadie. Fue una noche particularmente tranquila, en junio, cuando comenzó el fenómeno que más me atormentaría. Estábamos en el turno de la madrugada, solo yo y Eduardo, otro técnico, cuando una puerta del necroterio se cerró sola. No un golpe cualquiera, sino un chasquido seco, como si alguien estuviera dentro, pero al abrir no había nada. «Fue solo el viento», dijo Eduardo, tratando de esconder su incomodidad. Yo no pude creerlo. Había algo muy raro. En los días siguientes sentí una presencia, una sensación de estar siendo observado, pero no había nadie allí. Eso hasta que fue confirmado. En una noche de martes recibimos el cuerpo de Mario González, un hombre de 42 años que había sido encontrado sin vida en una habitación de hotel tras un aparente ataque cardíaco. Era un caso simple, nada fuera de lo normal. Mario fue colocado en una de las cámaras frías mientras se preparaban los documentos de su muerte. Fue ahí donde las cosas comenzaron a ponerse realmente extrañas. Ya no se trataba solo de puertas cerrándose solas o sonidos misteriosos. Esa noche, cuando todo culminó, estaba solo en la morgue. Eduardo se había ido antes y el turno estaba tranquilo. Cuando entré en el área de las cámaras, sentí una presión en el aire, una especie de densidad que era imposible ignorar. De repente, escuché un susurro, una voz suave que venía de algún lugar cercano. «Ayúdame». Era exactamente eso lo que decía el susurro. Un frío intenso recorrió mi cuerpo, y entonces la puerta de la cámara donde estaba Mario se abrió sola. Dudé, pero la voz seguía, más insistente, casi como un pedido de socorro. Fue cuando entré en la cámara que lo vi. Mario, con el cuerpo de lado y uno de los brazos fuera de la camilla, con la piel pálida y blanquecina, los ojos ligeramente sangrando, con una expresión de dolor indescriptible. Él había vuelto, o algo estaba usando su cuerpo. Sentí una presión insoportable en el pecho, como si el aire estuviera siendo absorbido de mí. Entonces todo se oscureció. Cuando desperté, estaba en el suelo. Eduardo había vuelto a la morgue y el cuerpo de Mario estaba nuevamente inerte, como si nada hubiera pasado. Pero la mirada de Eduardo lo decía todo. Él sabía lo que estaba sucediendo. No éramos solo nosotros, los técnicos, los que sufríamos allí. La morgue de Santa Teresa era un lugar maldito. Nunca encontré una explicación lógica para lo que sucedió. Muchos de mis compañeros se fueron después de experiencias como la mía, pero lo que queda conmigo hasta el día de hoy es el terror de saber que algo o alguien aún ocupa ese lugar. La morgue de Santa Teresa fue cerrada poco tiempo después, pero no puedo olvidar los ojos de Mario. Esos ojos, como si estuvieran tratando de decirme algo. Y si pudiera darte un consejo, amigo mío, sería: evita las morgues por la noche. Y si necesitas trabajar en una, asegúrate de estar bien preparado para enfrentar lo que sea que esté esperando allí. Próximo relato. Hola, soy técnica de necropsia en la Morgue de la Esperanza,
en la ciudad de Guadalajara. Nunca imaginé que algún día estaría aquí, contando mi historia. ¿Sabes? Trabajar en una morgue no es algo que elijas por diversión. Lo que pasa es que, después de un tiempo, te acostumbras al olor a formol, al sonido de las lámparas zumbando y al frío cortante que se apodera del lugar. Al principio parecía solo un trabajo común, un lugar donde podía hacer mi trabajo y seguir adelante. Pero algo cambió esa noche. Algo que nunca olvidaré. Comencé en la morgue justo después de terminar el curso de técnica de necropsia. Para ser honesta, mi interés por el trabajo no venía de la parte científica. Siempre me atrajo la complejidad de las emociones humanas y cómo las personas reaccionan ante la muerte. Claro, nadie se prepara para eso, pero acabamos en la misma situación, siendo estudiados y observados por última vez. Era un martes cuando las cosas comenzaron a cambiar. Estaba sola, como de costumbre. A veces, algún compañero o compañera se quedaba para ayudar, pero ese día, el equipo estaba reducido. Estaba lloviendo afuera y el viento golpeaba fuerte contra las ventanas de la morgue. Estaba en una de las cámaras, revisando un cuerpo que acababa de llegar, cuando algo extraño ocurrió. El cuerpo de un hombre que había sido víctima de un atropellamiento estaba sobre la mesa de necropsia. Ya había hecho el primer análisis y todo parecía normal. Pero cuando fui a retirar las sábanas para continuar la evaluación, escuché una risa. Era una risa baja, apagada, pero lo suficientemente clara como para hacerme detenerme. Miré a los lados, pero el lugar estaba vacío. Estaba sola, o al menos eso creía. Intenté ignorarlo. Tal vez era el sonido del agua cayendo de los grifos o algún tipo de ruido del edificio. Después de todo, la morgue era vieja, con muchos espacios aislados y pasillos estrechos. Pero la risa no paraba. Venía de algún lugar cercano, tal vez del fondo del pasillo, proveniente de las otras cámaras de cuerpos. Era una risa ligera, como si alguien intentara esconderse, riendo de algo que solo él entendía. Mis instintos comenzaron a inquietarme. Era tarde, y todo estaba demasiado silencioso para ser normal. Sabía que no había nadie allí. No era el tipo de lugar donde la gente se sentiría cómoda bromeando, especialmente de noche. Fui hasta el fondo del pasillo, donde estaban las cámaras más antiguas, y fue allí donde la situación se transformó en algo extraño. Comencé a sentirme observada. El aire, que antes estaba fresco, parecía haberse vuelto denso y caliente. No era normal. Sabía que no era posible. La morgue tenía cámaras de seguridad y revisé las grabaciones de inmediato, desesperada por encontrar alguna explicación lógica. Pero algo estaba muy mal. En las grabaciones, el cuerpo del hombre que había desaparecido estaba allí, acostado o sobre la mesa de necropsia. Pero la cámara fallaba. Cada vez que llegaba a ese punto, la imagen se distorsionaba, como si algo estuviera interfiriendo en las grabaciones. La risa, que antes sonaba como un eco, volvió a intensificarse, pero esta vez venía directamente de la pantalla del computador. Fue en ese momento que me di cuenta de lo que estaba sucediendo. No estaba sola. Algo o alguien estaba jugando conmigo. Decidí revisar personalmente las cámaras nuevamente. Cuando entré en la última sala, la atmósfera era completamente diferente. Podía escuchar los pasos, ligeros, pero claros. La risa ya no estaba apagada. Ahora era nítida, casi como si me estuviera observando. La puerta de la cámara se abrió sola. El cuerpo que había desaparecido estaba de vuelta, pero ahora era diferente. Ya no estaba acostado. El hombre estaba sentado, mirándome, como si estuviera esperando algo.
Sus ojos estaban cerrados, pero su piel estaba seca y arrugada, como si el tiempo se hubiera acelerado rápidamente en su cuerpo. Su boca estaba ligeramente levantada, con una pequeña expresión de risa. Intenté gritar, pero la voz me falló. Antes de que pudiera moverme, la risa aumentó. Pero ya no era una risa humana. Era como si varias voces, distorsionadas, estuvieran hablando juntas. Corrí. Corrí por todo el pasillo hasta que, finalmente, logré salir de ese lugar. Las puertas se cerraron solas detrás de mí, y lo último que escuché fue el sonido de la risa, que se alejaba, hasta convertirse en un susurro distante. Nunca volví a entrar en la morgue de la esperanza después de esa noche. Sabía que no podría enfrentar lo que estaba allí. El cuerpo de ese hombre, ese espíritu, o lo que fuera, no buscaba descanso. Estaba buscando algo más. La verdad es que la morgue no solo guarda a los muertos, guarda sus secretos, sus miedos y tal vez incluso las almas que no pueden partir. Y si alguna vez te encuentras en un lugar como ese, no te engañes, porque lo que ves con tus propios ojos puede no ser lo que realmente está sucediendo. Y lo que escuchas puede ser más que un simple eco.